Bueno, buenas noches. Muy contento de estar con ustedes otra vez. Veo que somos menos, se ve que la ascética del otro día hizo mella y venimos ya solo los más valientes. Vamos a empezar repasando brevemente el programa que nos habíamos propuesto en la primera sesión, que si recuerdan teníamos 3 conferencias, 3 charlas. La primera que es la que tuvimos el día 20 de septiembre, con claves de espiritualidad cristiana, donde vimos los fundamentos de la espiritualidad cristiana, una definición y los elementos o clave, los puntos clave de la espiritualidad. Ahora los vamos a repasar rápidamente para situarnos en la conferencia de hoy. Hoy tenemos que ver las desviaciones de la espiritualidad cristiana. Esta va a ser la charla que abordamos ahora. Y tenemos todavía una tercera sesión para el 15 de noviembre con lo que serían variantes o distintas modalidades de espiritualidad cristiana. La variedad está el gusto, como se dice, pues tenemos variantes de espiritualidad cristiana. Lo que vamos a hacer hoy, es un breve repaso, ya entrar directamente en el tema y ver aquellos aspectos de la espiritualidad que se nos pueden ir un poco de las manos y apartarnos a lo mejor de un camino que nos puede llevar a vivir la fe con más intensidad. Ese es el objetivo que tenemos hoy. Aunque ya preparando la charla me di cuenta de que quizá parte de esta charla la tengamos que continuar el 15 de noviembre, porque es muy extensa esta materia y la tercera charla será repartida entre parte de las desviaciones de la espiritualidad y las variantes. Vamos con el repaso, si les parece, rápidamente, breve, pero sí primero porque algunas personas no pudieron venir la otra vez y aunque tanto las diapositivas como el texto que yo utilizo, como incluso la propia exposición que estoy haciendo acá, queda grabado, queda subido en el Facebook y cualquiera puede encontrarlo y repasarlo, o si no lo ha visto, pues verlo. Pero con todo voy a repasar por los que están aquí nuevos, que no estuvieron el otro día, y por los que ya vinieron, pero pues tienen que refrescar para situarse en la lección de hoy. Entonces, recuerdan que vimos unos fundamentos de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad es la forma de vivir la fe, la forma de vivir en el día a día, que somos creyentes, que creemos en Cristo. ¿Cómo lo hacemos eso día a día? Pues lo hacemos en función de unos fundamentos de nuestra fe, de lo que ya sabemos, según lo que conocemos de la fe, según lo que la fe a nosotros nos ha supuesto o nos supone, es como vivimos luego en el día a día esa fe, que eso es la espiritualidad cristiana, nada menos. Y el primero de los fundamentos lo construíamos en torno a esta idea tan sencilla que viene del Evangelio, es una parábola evangélica, y al mismo tiempo aparece como el guión de una exhortación apostólica que hizo el Papa San Juan Pablo II para los laicos, precisamente para nosotros, la Christi Fidelis Laici. Allí se utilizaba esta parábola de Juan que dice: yo soy la vid, dice el Señor, ustedes los sarmientos. He aprovechado esta segunda sesión también para corregir las diapositivas, porque había utilizado la versión castellano de España, pues ahora utilizo la versión de la Biblia latinoamericana que utiliza ustedes. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Nosotros somos los que nos incorporamos a Cristo por su gracia y bebemos de su savia. Esa unión íntima con el Señor es uno de los fundamentos de nuestra espiritualidad. Y decíamos que precisamente cómo nos unimos al Señor, cómo nos configuramos con Él, pues en primer lugar, cuando lo conocemos, nos enamoramos de su figura, nos enamoramos de su amor, y eso es lo que llamamos la conversión.
que a veces ocurre en la edad adulta o cuando se adquiere la fe por la familia, pues hay lo que se llama una segunda conversión, muchas veces cuando ya somos conscientes de lo que nuestros padres nos regalaron, la incorporación a la fe. Y ese es el momento en el que surge esa pasión, ¿no?, por Cristo. Es decir, la persona de Cristo pues nos seduce porque nos ofrece algo que no ofrece ningún personaje de la historia, no ofrece ninguna filosofía. Es un descubrimiento muy profundo que es el primer paso, el primer fundamento de ser cristiano, la conversión. Pero una vez convertidos, una vez que ya queremos ser de Cristo, Cristo nos da esa puerta de entrada a Él, que es el bautismo. Y ahí recibimos la gracia, y la gracia nos transforma completamente, porque con la gracia dejamos de ser nosotros, o solo nosotros, para ser nosotros con Cristo, en nuestra vida, en nuestra persona. No es una persona que conocemos, sino es una persona que conocemos y nos transforma, porque se viene con nosotros, no nos abandona. Y en tercer lugar, Cristo, a través de que nos injertamos en Él, como el sarmiento, la rama se injerta en el tronco de la vid, además nos une a los demás sarmientos, a los demás hermanos, de manera que a través de esa incorporación a Cristo, nuestra relación entre nosotros como hermanos en la Iglesia es mucho más que una relación de, bueno, le conozco, le respeto, a algunos los admiramos, a otros los admiramos menos. No, ya a través de Cristo, a través de la vid, estamos unidos de una manera mucho más profunda, mucho más íntima, todos nosotros, aunque somos duros de cerviz, ¿no?, como se nos dice, y no vivimos eso realmente, pero es así. No podemos negar que es así, porque nos lo dice Cristo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y entre los sarmientos, a través de la vid, están ustedes unidos, estamos todos haciendo piña. Si no lo sentimos así, problema de nosotros. Tenemos que pensar más, que profundizar, en eso estamos. Y otro de los fundamentos lo construíamos en torno a esta otra figura que nos proporciona también el Evangelio de Juan. Dice también el Señor, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña y los mandó a su viña. El reino de los cielos, el reino, la viña es el mundo y el Señor quiere que transformemos el mundo para ser esos hermanos, esos sarmientos unidos que Dios quiere. Entonces, esta figura tan bonita, el mundo es una viña y nosotros somos los obreros de la viña. ¿Y quién nos manda a cultivar la viña, a cultivar el mundo, la fraternidad? Pues el mismo Dios nos manda. Entonces aparece un cuarto fundamento, que nos unimos a un amor encarnado. Dios se encarna, Dios nace en un pesebre, como saben, pobre, muere en una cruz. Eso es la encarnación. Dios se hace uno de nosotros y todo lo que nosotros tocamos lo ha tocado Él y por lo tanto lo dignifica. No se trata de ser muy buenos para irnos al cielo, porque esto es un valle de lágrimas que no sirve para nada. Eso no es la idea. La idea de Cristo cuando se encarna es todo debe cantar la gloria de Dios. Esto está creado para ser una maravilla. Hagan de esto, de este mundo, una maravilla. Eso es lo que quiso mi Padre cuando creó el mundo. Eso es lo que quiero yo cuando me encarno y doy la vida. Que esto sea una maravilla, que continuará en el cielo. El reino de los cielos es la continuación del reino que empieza ya a sembrarse en la tierra. Entonces, Cristo se une a nosotros, pero no para que nos vayamos todos al cielo flotando, sino para que vivamos nuestras vidas creativamente transformando el mundo. Ese sería el cultivo de la viña. Y luego continuaremos esa vida ya con la plenitud del reino en el reino de los cielos. Todavía algunos fundamentos más que anotábamos era que también los apuntamos o los introducimos con la figura de la vid. Nos dice, si estáis unidos a mí daréis fruto. De manera que la idea de la vid que da fruto en la medida en que estamos unidos a Cristo. Entonces aparece un quinto principio, fundamento de nuestra espiritualidad, y es que
el amor que nos ofrece Cristo es para dar fruto, para ser santos. Nos une a su tronco, nos injerta en él mismo, pero para que no sigamos siendo igual que éramos, sino para que seamos mucho más, seamos santos, seamos perfectos en el amor a los demás, en nuestro amor a Cristo, nuestra transformación del mundo. Y por último, la última idea, el último fundamento del que luego sacaremos las consecuencias de cómo debe ser nuestro día a día, nuestra vida como cristianos, a partir de estos fundamentos, de que Dios es una vid que nos injerta, y por eso nos une unos a otros, nos manda a transformar el mundo, a cultivar la viña, para que todos seamos hermanos y seamos perfectos, seamos cada vez más. Se dice que Cristo nos cristifica, ¿no? Nos hace dioses. Pero queda un elemento, y es que no, es nuestra dura cerviz, que dije antes, nos resistimos a eso. Y si nos resistimos, pues seremos nosotros los que nos habremos soltado de la mano que nos tiende el Señor generosamente y caeremos en el abismo, no por maldad de Dios o por venganza o por castigo, realmente, porque el que se suelta de la mano se cae. Es cosa suya del que se suelta, no del otro que te está tendiendo la mano. Y también nos lo dice Juan con esta figura: si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los sarmientos y se seca. Y luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Pues el fuego del infierno, ¿no? Que se decía como, no, eso es para asustar, eso es una iglesia antigua que asusta. Bueno, a lo mejor la forma de decirlo alguna vez no ha sido la más apropiada, pero la verdad es la verdad. Es decir, nos lo dice el Señor: suéltate de la mano y desde luego tu caída va a ser grande, porque sin Dios lo que queda es la desesperación. Aquí en la tierra y en la vida eterna, la desesperación eterna. Entonces, el punto sexto, el sexto fundamento de la espiritualidad es que somos libres de decir que no al amor de la Trinidad. Y esto es lo que llamamos el pecado. Y entonces, cuando el sarmiento se seca, lo echan al fuego. Bueno, pues con esos fundamentos, ¿cómo es la espiritualidad, la vida del día a día de un cristiano? Pues entonces decimos que es este acontecimiento de encuentro, es una de las claves que nos indica cómo va a ser esta espiritualidad. Es un encuentro que tiene lugar en un momento de nuestra vida, de la conversión, o en el bautismo de menores, que luego se convierte en una conversión más consciente, pero que luego se tiene que mantener, que cultivar este encuentro esplendoroso, ¿no?, con el Señor, que nos da la mano y que nos hace hermanos unos a otros. Pues ese encuentro se empieza en la historia de la humanidad, cuando el Verbo se hizo carne. Es el momento en que empieza. Nosotros recordamos esa historia cada vez que leemos la palabra, porque ahí está esa historia de la humanidad, donde el Señor se hizo presente, y a través de la palabra tenemos el recuerdo de esa realidad histórica. Pero además se hace presente en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, y ocurre a través de los sacramentos. Los sacramentos son ese encuentro con el Señor. Algunos se recibe solo una vez en la vida, como el bautismo, a través del cual nos injertamos en la vid, pero ese encuentro se produce de manera constante a través de la Eucaristía. Se puede producir de manera cotidiana en la Eucaristía, donde entramos en contacto físico con la carne y la sangre de Cristo. El Cristo que anduvo por las tierras de Galilea en el siglo I, pues es el mismo que está en forma de pan y vino en la Eucaristía. Nos encontramos con él de manera literal, de manera material y física, pero también a través de otros sacramentos donde recibimos la gracia, que no es ni más ni menos que el Espíritu Santo, otra de las personas de la Trinidad, que nos acompaña.
y nos transforma, nos sigue transformando. También la oración es otra manera de diálogo ya interior con el Señor. Bueno, puede haber una oración comunitaria, oral, vocal, una oración íntima, personal, hay muchas formas de oración, ¿no? Está una oración activa. La comunidad, el hecho de vivir, encontrarse en comunidad, cada vez cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, es otra manera de estar en contacto con el Señor, de estar con los demás, cuando estamos con los demás sarmientos de la vid, las demás ramas de la vid, y rezamos una oración del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, estamos haciéndonos conscientes con esa oración de que el Espíritu Santo está allí, porque estamos reunidos en su nombre. Y es otra forma otro acontecimiento. En realidad debiéramos estremecernos cada vez que rezamos ven Espíritu Santo y estamos con otros hermanos en un acto de la parroquia, debiéramos estremecernos, porque es que realmente estamos encontrándonos, es un acontecimiento, algo que espectacular, ¿no? ¿Sabes? Tendríamos que volver a casa y decirle a la esposa o a los hijos, ¿sabéis qué ha pasado hoy, no? Que he estado con mis hermanos de la parroquia y hemos invocado al Espíritu Santo, ¿no? Te mirarán como diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿No? Pero debiera ser así, debiéramos llegar a vivir estas realidades con esa profundidad, sería muy hermoso hacer ese esfuerzo. Y con los pobres, también los pobres son, como el Señor dice, lo que hagáis uno de estos a mí me lo hacéis. Pobres son Cristos, literalmente. Es decir, el Señor está ahí presente, de una manera, por supuesto que no, nuestra razón pues la alcanza a ver solo entre brumas, pero ahí está el Señor. Es otra manera de vivir el acontecimiento que debe ser la vida cristiana, un acontecimiento tras acontecimiento de encuentro con el Señor y a través del Señor con los hermanos. Otra de las patas de la espiritualidad cristiana o de los claves que nos ayuda a entender cuál puede ser nuestro día a día como cristianos es no solo el acontecimiento, sino el camino. El camino, fijaos que lo represento con la poda bueno, lo represento yo porque yo he elegido la imagen, pero lo representa Juan y Cristo con su imagen de la vid. La vid hay que podarla para que dé más fruto. La poda, a la planta no le duele, pero la poda representa algo duro, hay que eliminar una parte seca, hay que apretar ahí la tijera para que la parte seca caiga. Y eso tenemos que hacer con nuestra vida, porque sabemos que no estamos muchas veces a la altura de lo que el Señor nos da. Nos da mucho, nosotros somos tacaños, damos poco. Y ese esfuerzo es la poda. Y ese camino, eso es lo que llamamos la ascesis, ¿verdad? El otro día, pues, estuve aquí hablando mucho tiempo y eso fue una ascesis, formación. Estamos en la Escuela de Formación Permanente de Laicos y escuchar, intentar entender, eso cuesta, es un esfuerzo. Pero esa es parte de las ascesis que tenemos que hacer como parte de nuestra espiritualidad cristiana para ir creciendo, ir podando nuestra ignorancia, ir podando nuestra comodidad, nuestro acostumbrarnos a las cosas, quitarnos esas legañas que nos impiden ver lo que hemos dicho antes, que cada momento de encuentro es una cosa grandiosa, es un acontecimiento. Bueno, pues esta formación para conocer al amado, para conocer a Cristo, lo que nos regala, lo que nos da, lo que nos promete, estudiando historia sagrada, liturgia, catequesis, oración, todo eso son formas, o sea, oración me refiero no a orar, sino cómo orar, aprender a orar, aprender a leer la palabra de Dios. Ahora en los cursos de la Escuela de Formación Permanente de Laicos, pues hay un curso de liturgia, hay otro curso de espiritualidad que es y de historia sagrada, de moral fundamental, son cosas que hay que aprender. El cultivo de virtudes sería otro de los aspectos. Tenemos que ir eliminando de nuestra vida aquello que nos impide estar en el amor del Señor. Es decir, aquello que en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de ver las cosas, hace imposible o muy difícil que podamos sentirnos al lado de Cristo, que podamos ver en los hermanos, a los demás, a un hermano, o que podamos ir a la viña a trabajar por los demás.
porque son cosas, lastres que tenemos, tendencias naturales en el ser humano, pero que nos alejan de toda esta maravilla que Dios nos ofrece. Y Dios nos quiere, bueno, estas virtudes serían las teologales, fe, esperanza, caridad, las cardinales, sabiduría, fortaleza, templanza, prudencia, y virtudes cristianas clave, como son la pobreza, la humildad, el sacrificio. Todo eso hay que cultivarlo poco a poco, con esfuerzo. Y las otra serie de virtudes o de cualidades que nos revelan las bienaventuranzas. El Señor nos quiere pobres, pacíficos, sacrificados, buscadores de la justicia, misericordiosos, limpios de corazón, luchadores por la paz, incluso perseguidos por la justicia, y sobre esto volveremos luego. Y por último, como camino también tenemos que aprender a tener una mirada de fe de la realidad. Mirada de fe de la realidad, esto significa, tenemos que ver la viña, el mundo, con los ojos del viñador, no con nuestros ojos muchas veces pues pecadores. Y esto implica pues un análisis de fe de las realidades de la doctrina social de la Iglesia. Otro esfuerzo que hay que hacer, otra ascesis, que es aprender cómo la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, ha ido analizando la realidad y haciendo propuestas de una sociedad mejor, de una familia más santa, de una comunidad de hermanos. Y en tercer lugar teníamos otra clave, otra forma de enfocar la vida espiritual del cristiano, que era como combate, ¿verdad? Porque si en el anterior aspecto, la vida cristiana, la espiritualidad como camino, nosotros nos cultivamos, nos podamos, con ayuda de Dios, claro, nos podamos, nos vamos mejorando y perfeccionando, pero en el camino hay enemigos también. Hay que enfrentarse no solo a las limitaciones de uno, sino a los enemigos. Eso sería el combate. Y el enemigo saben que es el maligno, ¿verdad? Que está tentándonos constantemente. Y en ese combate el enemigo, por decirlo en palabras de Pablo, serían la carne y el mundo, ¿verdad? La carne no es el cuerpo. La carne es el ser humano cuando no vive con el Espíritu Santo, no vive acorde a esa unión a Cristo. Entonces el cuerpo puede ser bueno o malo, se puede usar para bien o para mal. Puede haber una sexualidad que sea desenfrenada y que hace daño a los demás y a uno mismo. Eso es la carne, eso es lo que ahí está el pecado. Y puede haber una sexualidad bella, hermosa, dentro del matrimonio, que sea pues una maravilla y un regalo de Dios. Eso sería el espíritu, ¿no? Cuando Pablo contrapone la carne al espíritu, no es que sea el cuerpo frente a la mente, no, es la persona con el espíritu o la persona a sus anchas, ¿no? Sin la mano de Dios. Entonces ese es un enemigo, y no solamente es la sexualidad, es también pues nuestra tendencia a la pereza o nuestra tendencia a tener más de la cuenta, incluso lo que no es nuestro, lo que corresponde a los demás, o nuestra tendencia al orgullo, a la vanidad, todo eso, que antes hemos dicho que había que podarlo, pues es una lucha también contra las tentaciones. Y el mundo, lo mismo, el mundo no es la viña del Señor, el mundo puede ser la viña del Señor si el mundo lo construimos para el bien, o el mundo puede ser un antro si dejamos que el mal se apodere de él. Entonces tenemos que luchar contra aquello que el hombre ha construido que hace daño al propio hombre, lo que llamamos estructuras de pecado, estructuras, instituciones que son pecaminosas. Algunas son muy evidentes. Pues una banda de malhechores es una estructura de pecado. Cada malhechor es un pecador, pero la banda organizada, ahora que está muy de moda la ley de crimen organizado que tienen acá, pues castiga el pertenecer a una organización criminal, no solamente el ser un criminal, sino pertenecer a una organización. Eso es una estructura de pecado. Pero hay otras estructuras de pecado
que no son tan evidentes. Un banco, por ejemplo, que presta con un interés abusivo y que abusa de las personas, que no las deja ni respirar y que ejecuta las hipotecas cruelmente, dejando a personas sin vivienda, eso podría ser una estructura de pecado. O un gobierno que decide atacar, un Estado que decide atacar a otro Estado para apoderarse de su riqueza. Podría ser ese gobierno, ese Estado, podría ser una estructura de pecado. Y contra eso hay también que combatir. Bueno, pues ese sería el repaso de lo que estuvimos viendo en la sesión pasada. Y aquí les presento el esquema de lo que pretendo que entre hoy y primera parte y la próxima conferencia podamos abordar, que sería, por una parte, dos desviaciones de la espiritualidad cristiana que podemos llamar la espiritualidad desencarnada y la espiritualidad secularista. Sería como ven ahí el balancín, son dos desviaciones que se deben a que se descompensa, digamos, se queda un poquito coja, cojeamos de un pie. Estamos en el buen camino, pero cojitos. En cambio, las otras dos, gnosticismo, pelagianismo, que son nombres un poco raros, pero que ya los aclararemos, eso sí que son desviaciones peores, porque esto han sido consideradas herejías por la Iglesia. Eso sería ya salirnos del buen camino. Sería ya, hemos dado un giro demasiado, nos hemos salido. Pero hoy vamos a ver solo lo que serían estos desequilibrios en nuestra espiritualidad. Entonces vamos a empezar con la primera desviación, lo que llamo la espiritualidad, o se llama la espiritualidad desencarnada. Gracias. Y vamos a ver cómo, con una de las figuras siempre tan sugerentes que nos presenta el Evangelio, lo que podría ser, dónde podría estar la espiritualidad desencarnada. Aquí, fíjense en esta parábola, un hombre tenía 2 hijos, dirigiéndose al primero le mandó: hijo, vete a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Para no girarme tanto la pantalla, lo tengo aquí escrito. Sin embargo, se arrepintió después y fue. Se dirigió entonces al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál obedeció la voluntad del Padre? El que fue. Y el que no fue, esa es la espiritualidad desencarnada. Sí, papá, te quiero mucho, pero a la viña, como que no. Entonces la podemos representar, a ver, me he saltado uno, la podemos representar así. Lo podemos representar así. Queremos estar en la vid, pero no queremos ir a la viña. Decíamos, estar en la vid, sí, unido a Cristo. Yo estoy muy bien con Cristo, me gusta rezar, me gusta, sinceramente, no es una burla. La persona que siente a Cristo, siente su bien, su bondad, se siente fraterno con sus hermanos, pero una vez que sale del templo, como que ya no sabe qué hacer. Claro, el problema es que eso tiene consecuencias. Es decir, bueno, esto es una opción. No, es una opción, pero tiene consecuencias. Si no vas a la viña, ¿qué pasa con la viña? La viña es el mundo, la viña es nuestra sociedad. La viña soy yo también en mi vida fuera del templo, fuera de la iglesia, pues que se devasta la viña, ¿no? La viña se queda destruida. Y la segunda desviación, eso podemos cojear por ahí, que no queremos ir a la viña. La otra desviación, las presento así ahora brevemente y luego ya entro en cada una de ellas. La otra es lo que llamamos la espiritualidad secularista. Teníamos una espiritualidad desencarnada, que es la que no quiere ir a la viña, y esta espiritualidad secularista, que la representa Marta. Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será arrebatada. ¿Se acuerdan? Pues Cristo fue a casa de Lázaro y sus hermanas, Marta y María, y Marta pues se puso a preparar la comida y a servir. Y estaba agobiada porque no daba abasto. Y la hermana estaba con el Señor, escuchándolo, cerquita de él.
y pues se enfadó con la hermana y con el Señor y le dijo, ¿aquí qué pasa? Aquí solo trabajo yo. Y le dijo el Señor esto, Marta, Marta, tú te inquietas por muchas cosas, pero la más importante la ha elegido María, tú verás. Es decir, estaba tanto en la viña, podríamos decir, que se olvidaba de estar unida a la vid. Pensaba que la mentalidad secularista piensa que con estar unido, estar en la viña trabajando en las cosas del mundo por el bien, por el reino, tampoco es burla. El secularista o la persona con mentalidad secularista puede estar haciendo cosas muy buenas en el mundo, puede estar atendiendo a los pobres, puede estar luchando por la justicia, pero se olvida de unirse al tronco que es el Señor. Se olvida de rezar, se olvida de mantener, frecuentar los sacramentos, porque bueno, eso es menos importante que lo que tiene carne y sangre es la gente que sufre. Y yo me ocupo de esas personas. Lo otro puede esperar, no tengo tiempo. El Señor me va a perdonar, ¿no? Sería un poco la mentalidad secularista que luego vamos a matizar, ¿vale? También tiene sus consecuencias. Si no estamos unidos al Señor, ¿qué pasa? Que no damos fruto. No sé si se ve que la vid de la derecha está como mal, ¿no? Tiene como algún tipo de plaga que le afecta, ¿verdad? Eso es lo que puede pasar. Bueno, pues ahora vamos a dar otra vuelta sobre la espiritualidad desencarnada. El padre me para cuando sea el momento de... Bueno, pues, ¿qué pasa con la espiritualidad desencarnada? ¿Qué piensa, podríamos decir, la persona que está en este error, ¿no? Que tiene una pierna fuerte, que es la de la unión al Señor, frecuentar los sacramentos, y tiene una pierna débil, que es la de ir a la viña. Pues le pasa que queremos estar espiritualmente unidos a Dios y a través de Él unidos a los demás hombres. O sea, nos sentimos hermanos de los demás. Persona con una sincera espiritualidad, aunque sea desencarnada, quiere a sus hermanos y quiere al Señor. Y por eso practica la oración, los sacramentos, la adoración y la devoción, y la vida comunitaria en la Iglesia. Seguramente también participa de la catequesis, o ya cuando ya tiene más formación, pues la imparte catequesis. Entonces estamos hablando de una persona que tiene una espiritualidad, y puede ser una espiritualidad seria. Y en la dimensión material, digamos, y en la viña, en el mundo, pues aquí pasan dos cosas. Normalmente, una persona con una espiritualidad fuerte, aunque tenga esta, digamos, descompensación, claramente entiende las obras de caridad y puede incluso practicarlas. Normalmente, la cojera se produce porque nos desentendemos de los problemas políticos, económicos, culturales. El aspecto que decíamos antes más estructural. La obra de caridad sí, y normalmente además vinculada a la Iglesia, y la que se hace desde la parroquia. Pero cuando ya hablamos del mundo amplio, ahí suele producirse esta descompensación. Vamos a seguir avanzando y entonces vamos a ir profundizando en esto. Bien, si se fijan he cambiado el título aquí de espiritualidad desencarnada, ahora esta pone espiritualidad encarnada. O sea, una espiritualidad, ¿qué le falta, no? ¿Cuál es el error, podríamos decir, o lo que le falta a la persona que está en esta situación? Pues es el error no darse cuenta de que si estamos unidos a Cristo y que somos los sarmientos de Cristo y a su amor trinitario que hemos recibido a través del bautismo y que recibimos a través de la Eucaristía, tendremos que abrir los ojos a que el Señor nos llama a la viña. O sea, ese amor con el que estamos tan contentos, ese amor que nos llena. Por eso venimos a la parroquia y venimos a la misa y confesamos y cuando estamos con los hermanos y llamamos al Espíritu Santo, lo invocamos,
estamos felices de que el Espíritu Santo esté allí. Tenemos que descubrir que eso nos llama, ese amor de Dios te llama a la viña. ¿Qué has hecho de tu hermano? ¿No? Le dice el Señor a Caín. ¿Qué has hecho de tu hermano? No, mi hermano está aquí, está muy bien, no, pero no nos referimos a ese hermano. Seguro que hay hermanos por ahí que no están bien. Y el Señor te pregunta por ellos. Si le escuchas, escucha bien. Y cuando oras y que estás fervorosamente rezando, no se duda, el Señor te está diciendo, ¿qué has hecho de tu hermano? No está tu hermano. El que no tienes ahora delante, el que está sufriendo. Y nos llama, nos hace esa pregunta que has hecho de tu hermano de varias maneras. Nos la hace a través de la palabra, es decir, en el propio Evangelio tenemos la llamada, bueno, lo tenemos en el Antiguo Testamento cuando nos dice el que has hecho de tu hermano, pero también en esta parábola del juicio final, ¿no? Cuando tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Señor, ¿cuándo pasó eso? No recordamos cuando te dejamos hambriento, sediento, desnudo. Y entonces les responderé, en verdad les digo que cuando dejaron de hacer esto con uno de estos más pequeños, también dejaron de hacerlo conmigo. Me parece que me salta una diapositiva. Bueno, a través de su palabra era esta parábola que vimos antes, de los dos hijos. El Señor le dijo, ve a la viña, y no fue. Y el que le dijo, ve a la viña, no quiero, papá, pero sí, luego fue. ¿Vale? Eso aquí es donde claramente, como la viña es el mundo, es transformar el mundo para que cante la gloria de Dios, aquí el Señor se lo decía. La que les estaba leyendo era cómo el Señor nos llama a la viña a través de los pobres, a través del rostro de los sufrientes, de los Lázaros de este mundo. Lázaro, ¿se acuerdan? Que estaba un banquete de Pulón y él estaba el pobre ahí esperando que cayeran migajas. Y cuando murieron, pues Epulón fue al infierno y no tenía ni pedía que le mojaran la lengua con un poquito de agua. Pues esa actualización de esa situación aparece en la parábola del juicio final. Tuve hambre, me disteis de comer. ¿Cuándo tuviste hambre? Cuando tuvo hambre un pequeño, uno de vuestros hermanos, que tenía necesidad, ahí estaba yo. No otro yo, Cristo. Por eso decíamos, el encuentro, el acontecimiento de encontrarse con Cristo es también a través del hermano, sobre todo del pobre. Pero en negativo es que si el Señor nos está llamando a la viña, nos está llamando a que resolvamos esa situación. Y también nos llama a través de su iglesia. La iglesia, a través de la doctrina social, pues ha ido elaborando una propuesta de salir a la viña a trabajar. Y aquí nos dice, en este caso, en el Concilio Vaticano II, uno de los documentos con los que culmina es esta Constitución Gaudium et Spes, y dice, y empieza así es como arranca la encíclica: los gozos y las esperanzas, Gaudium et Spes, significa eso, los gozos. Las encíclicas se les da el nombre, o a los documentos de la Iglesia, de las primeras palabras con que arranca, en latín, ¿no? Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Entonces aquí, tanto Cristo, a través de la figura del padre que le dice a su hijo que vaya a la viña, a través de los pobres, nos advierte: cuando veáis a un necesitado o una situación de necesidad, ahí estoy yo llamándoos a la acción. Y a través de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, nos está llamando a ir a la viña, ¿no?
Bueno, eso por una parte, en cuanto a que la propia espiritualidad, la propia persona que tiene una espiritualidad pero coja, tiene que darse cuenta de que si profundiza, aunque sea en esa parte de espiritualidad que está cultivando, tendrá que descubrir, si es serio, tendrá que descubrir cómo el Señor le está llamando a ir a algo más, hacer algo más. Que cuando salga del templo no se haya acabado su ser cristiano. La espiritualidad cristiana va más allá del templo y va más allá de los ratos de oración, abarca las 24 horas, ¿no? Somos espiritualidad cristiana es 24/7, ¿no? Como se dice, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ese es el marco de nuestra espiritualidad cristiana. Porque cuando estamos en el mundo, tenemos que ser cristianos, tenemos que vivir nuestra espiritualidad, sentirnos obreros en la viña del Señor. Desde el punto de vista de la dimensión material, no nos podemos olvidar de que el Señor se encarnó y por lo tanto dignifica la materia. El Señor, podemos decir, es que Dios está en el cielo y la vida es eterna, entonces este rato que pasamos en la tierra, que haya sufrimiento, pues es un mal rato rápido que hay que pasar. No. Tiene una importancia trascendental, porque si no el Señor no se encarna. Dice, bueno, pues cuando ya se vayan muriendo ya irán llegando. No es así. Nuestra vida aquí será breve comparada con la eternidad, pero es crucial para nuestro destino. Aquí nos jugamos todo. Entonces, la materia, el sufrimiento de los demás es importantísimo. Es el mismo Cristo el que sufre. Tenemos que resolver ese sufrimiento. Entre todos. Entonces, la obra de misericordia, la obra de caridad, es atender el sufrimiento concreto de la persona concreta. Pero además de la caridad, digamos, caso a caso, hay una caridad organizada. Es lo que se llama la caridad política. No lo llamo yo, veremos ahora mismo que es la Iglesia la que ha elaborado, digamos, esta comprensión de que la caridad tiene que ir más allá de lo concreto. Porque por otra parte, es lógico. Es decir, si una persona tiene un problema, yo puedo preguntar por el problema que tiene y por la causa del problema que tiene. Yo tengo hambre, toma un pan. Pero tengo que preguntar también, ¿y por qué tienes hambre? Que no tengo trabajo. Ah, bueno, pues entonces, si puedo, te voy a dar trabajo o te voy a buscar un trabajo. O vamos a ver por qué en Perú hoy día hay una tasa de desempleo X o de informalidad Y. Eso es la misma caridad. La caridad es la caridad, es el amor al otro. Amas al otro y puedes amarlo en su necesidad inmediata y si lo amas de verdad le vas a preguntar ¿y por qué? ¿Y de dónde viene este problema? Y vas a seguir indagando, vas a seguir estudiando el origen de ese problema y vas a ponerte en marcha solo o con otros hermanos para resolverlo. Y eso es la caridad evangélica, en forma de obra de misericordia, de obra caritativa, que es magníficamente aceptable, es decir, forma parte de la espiritualidad cristiana, hacer obras de caridad, pero también la caridad política, que exige analizar el mundo, sus estructuras, valorarlas según la fe y transformarlas. Y este análisis no tenemos que empezarlo de cero. La Iglesia tiene ya una cantidad de trabajo hecho sobre esto. Se llama la doctrina social de la Iglesia. Y además está recogida, al menos en gran parte, en un compendio que mandó hacer Juan Pablo II, que por cierto dirigió su elaboración el cardenal Sará, y ese compendio de doctrina social de la Iglesia, pues es una herramienta para ya ir viendo qué es lo que ya hay avanzado en este campo. Por dar algunas pinceladas de esta doctrina social de la Iglesia, pues aquí tenemos otra de las constituciones apostólicas, en este caso dogmática, del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Se llama la Lumen Gentium. Y dice así, en el párrafo 35, Cristo cumple su misión profética por medio de los laicos, para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Atención, ya estamos señalando como campos
zonas de la viña que hay que cultivar. La vida diaria, familiar y social. Y continúa. Esperen con paciencia la gloria futura. Está muy bien. La gloria futura es una promesa del Señor y estamos todos ansiosos de recibirla. Pero no escondan esta esperanza de una gloria futura en el interior de su alma. Antes bien, manifiéstenla incluso a través de las estructuras de la vida secular, en una constante renovación y en un forcejeo con los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos. Es decir, la lucha contra el mal, contra el diablo en el mundo. Decíamos antes, uno de los enemigos con los que hay que luchar, espiritualidad como combate, es el mundo. Y en el mundo hay estructuras que hacen daño a los demás, a nosotros mismos. Pues esas estructuras hay que abordarlas y hay que cambiarlas. Si la economía no da trabajo para todos, hay que hacer algo. Si el trabajo que genera la economía es un trabajo, ese sí, de 24/7, pues habrá que hacer algo. Si los hermanos no pueden cuidar a sus hijos ni atenderlos porque se trabajan demasiadas horas, cuando la productividad es suficiente como para no trabajar tantas horas, todo eso es economía, es verdad, son estudios económicos que hay que hacer, no todos tenemos esa capacidad, pero lo que podemos hacer es estudiar entre todos, ver lo que han estudiado los expertos, estudiar la doctrina social de la Iglesia y ponernos en marcha. Otro par de referencias, porque esto es importante. Esta siguiente es de una encíclica de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, y dice así: el campo propio de su actividad evangelizadora, de la del laico, es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía y también de la cultura, de las ciencias y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masas, así como de otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc. Esa es la viña. Y ahí tenemos que estar los cristianos. Y eso quiere el Señor. Y ya por último, un discurso del Papa Francisco, donde dice con estas palabras: debemos inmiscuirnos en la política, porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común, y los laicos cristianos deben trabajar en política. Política no es formar parte de un partido, menos aún ser líder de un partido. Eso es una forma de hacer política, de hecho bastante grosera y que en general funciona bastante mal. Política es cuando un cristiano o un ciudadano se interesa por los asuntos públicos y ve qué puedo hacer yo, dónde puedo yo empujar para que esto vaya mejor. A lo mejor es ir a una manifestación que va a ir contra una ley que es injusta. Eso es hacer política. Cuando el otro día fuimos a la manifestación a favor de la vida, que acabó con la Eucaristía, que dirigió Monseñor Carlos, eso es un acto político. No confundamos la política con la política de partidos, que también es política, por cierto, pero es una de las formas de la política. Bueno, vamos a dar un paso más, aunque hemos visto que hay este tipo de espiritualidad desencarnada que está un poquito coja, es sincera, está en el buen camino, pero tiene una cojera. Entonces, hemos visto dónde está esa cojera. Estos son generalizaciones. Luego, cada persona pues tendrá más cojera o menos cojera y algunos ninguna. Esto es una generalización. ¿Y por qué? Pero el por qué se produce, es importante analizar, como hemos dicho antes, las causas, el porqué de las cosas. Pues no, voy a usar aquí palabras de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, en esta encíclica, en esta exhortación apostólica Christi Fidelis Laici. Y nos dice que hay dos razones, ¿verdad? Dos razones de que no queramos ir a la viña, que nos cuesta comprometernos en los asuntos públicos, en los asuntos
de la vida cotidiana. Por una parte, la de reservar, la tentación de reservar, sería la primera causa. Reservar un interés tan marcado por los servicios y tareas eclesiales, de tal modo que se ha llegado a una dejación de responsabilidades específicas en el mundo profesional, social, económico, cultural y político. Esta tentación es lo que llamamos el clericalismo. Entonces hay quien no va a la viña, quien no se interesa por los asuntos de la sociedad, que van mal. Pues si todo fuera bien, pues es legítimo desentenderse, pero si las cosas van mal y sabemos que van mal y que eso causa daño a mucha gente, pues aquí no hay que desentenderse. ¿Por qué nos desentendemos? Pues porque estamos a veces tan metidos en cuestiones, servicios y tareas eclesiales, que creemos que ese es el único mundo en el que el cristiano debe manifestarse y debe actuar. Eso es lo que se llama el clericalismo. Y luego lo vamos a desarrollar más para que tampoco haya confusiones. Y la segunda tentación, dice el Papa San Juan Pablo II, por la que no vamos a la viña, es por legitimar la indebida separación entre fe y vida, entre la acogida del Evangelio y la acción concreta en las más diversas realidades temporales y terrenas. Este segundo riesgo o esta segunda tentación o razón por la que no vamos a la viña, no nos preocupamos por los problemas de la sociedad, es por conveniencia. En el fondo, aquí de manera muy sutil y muy educada, pues el Papa nos dice por qué nos resulta más cómodo pues no inmiscuirnos. Y llevamos una doble vida, la dualidad de vida, la indebida separación entre fe y vida. Creemos que la fe está en la iglesia, en el templo, o en los ratos que yo hago oración en mi casa, y el resto de mi vida, ahí no tiene nada que ver el Evangelio, ahí no tiene nada que ver Cristo. Hemos dicho que somos cristianos 24/7. Entonces, dualidad de vida es, tengo unos ratos donde soy cristiano y Cristo es el centro, y hay otros ratos donde no soy cristiano, o por lo menos creo que ahí no debo, o ahí no entra mi ser cristiano, y entonces el centro ya no es Cristo, ahí el centro soy yo. Y entonces, ¿cómo voy a ir a la viña si estoy demasiado ocupado en mí mismo? Pues esos serían los dos riesgos que señala el Papa San Juan Pablo II. Vamos uno por uno. Estamos viendo las razones por las que no hemos querido bajar a la viña a trabajar. Pues el clericalismo sería, ¿cuándo somos clericalistas? ¿Cuándo incurrimos en clericalismo? Pues cuando identificamos nuestra tarea exclusivamente con estar a disposición del cura para las tareas de su sacerdocio. Padre Antonio, no le quiero quitar colaboradores. Seguro que los tiene garantizados y está muy bien. No estamos diciendo que no haya que colaborar con el sacerdote. Por supuesto, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el sacerdote tiene una misión y el laico tiene otra. Entre las tareas del laico puede estar colaborar con el sacerdote, por supuesto. Pero no es la única misión, porque entonces es como si... Entonces es una visión que, bueno, iba a decir una visión antigua, que antes se daba mucho. Nunca ha sido una visión propia de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia, pero podemos decir que es una confusión muy antigua. Entonces, lo que hace el sacerdote es de primera y lo que hace el laico es de segunda, porque el laico es un segundón que va ayudando al cura. Es como el cura frustrado, ¿no? En España hay una broma, pero no sé si aquí se entiende, porque aquí estar al lado de otra persona se dice estar al costado, ¿no? Ir al costado, pero es también estar al lado, ¿no? También se dice estar al lado. Entonces se dice que el laico es el que está al laico del cura. Y no es eso, el laico no es laico por estar al laico del cura. Eso lo hace amigo del cura, como mucho, pero no laico, no es laico por eso. O también identifica su tarea el laico con lo que... Este es peor, porque este ni siquiera colabora con el cura, sino que entiende que su labor como cristiano es empieza y acaba mientras que esté el cura delante. Cuando voy a misa, los sacramentos, lo digo sonriendo, pero esta persona tiene una espiritualidad sana. Es decir, eso es bueno,
que ir a misa, frecuentar los sacramentos, orar, estar en la iglesia, colaborar en la Cáritas parroquial, todo eso es buenísimo. Lo que estamos diciendo es que pensar que eso es su papel como laico, su único y exclusivo. Fijaos que he subrayado exclusivamente, que ahí está el pecado, en el exclusivamente. Que esa es la labor como laico, pues es un error. No es esa su labor única, exclusiva como laico. No es que yo ya colaboro, mi espiritualidad está colmada porque yo, no, le falta esa otra pata, ¿no? Al que, digamos, ha tenido este desequilibrio en su espiritualidad. Y la razón profunda por la que nos creemos eso, que el laico es estar al laico del cura o delante del cura, es por confundir las vocaciones, no tener claro cuál es la vocación de cada uno. Entonces, muy brevemente, ¿cuál sería la vocación del laico? Lo dice Lumen Gentium con esta claridad. Le corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Puede ser mi familia. Es decir, cuando decimos 24/7, cuando estamos los papás y las mamás con los niños, educándolos, esa es la viña del Señor, esa educación de los hijos. Entonces, si yo tengo un niño que necesita mi apoyo y mi ayuda y yo me pongo a ver el partido de fútbol y me desentiendo de él, o me voy a tomar chelitas por ahí y no atiendo a mi familia, pues no estoy cultivando la viña del Señor. Y mi vocación como laico es cuidarlo. Puedo decir, no, que me lo cuide el cura, ¿no? Que lo eduque el cura. No, el cura tiene otra vocación. El que tiene que educar al niño es su padre y su madre. O puede ser la política, o puede ser la economía, o puede ser la sanidad, el que es sanitario, ¿no? Se dedica a la sanidad, pues tiene que ver cómo humanizar esa sanidad, no desentenderse de esa sanidad. Esa es su vocación como laico, que por supuesto va unida a ir a la iglesia, a rezar y a colaborar con el sacerdote en lo que haga falta. Pero eso se da como por descontado. La vocación específica del sacerdote, si la del laico es la caridad política, y política incluye educar al hijo, política incluye cuidar al anciano que tengo en mi casa, eso es política, porque es cuidado de la polis, de la ciudad, de la convivencia. La vocación específica del sacerdote la podemos llamar, y quien la ha llamado, caridad pastoral, que así lo expresa San Juan Pablo II en otro documento que se llama Pastores Dabo Vobis. Os doy pastores, ¿no? Son una representación sacramental de Jesucristo, cabeza y pastor. Proclaman su autoridad, con autoridad su palabra, es decir, la de Cristo, renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, los gestos de Cristo, principalmente con el bautismo, la penitencia y la Eucaristía. Ejercen el cuidado amoroso del rebaño, al que congregan en la unidad y conducen al Padre por medio de Cristo en el Espíritu. Una vocación hermosísima, pero es la del sacerdote. Ese es su trabajo. Entonces los laicos podemos ayudarle, pero no podemos sustituirlo en esa vocación. Tenemos que desarrollar la nuestra propia. Y la vocación específica de religiosos y religiosas, hay quien lo ha llamado la caridad escatológica, porque tiene la mirada puesta en la eternidad. Entonces, aquí he tomado una cita del Catecismo de la Iglesia Católica que dice así: se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que, entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del reino de Dios, y convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial. Ahí es la parte escatológica, caridad escatológica, preanuncian la gloria celestial. Las vocaciones religiosas son muy variadas, ¿no? Y hay muchos carismas dentro de las órdenes religiosas, pero pensemos, por poner un ejemplo aislado, una hermana de
de clausura, que está rezando, ¿no? No está en la viña, no está resolviendo problemas concretos, tampoco está administrando sacramentos, está orando simplemente y con su vida renunciando al mundo, centrándose en orar, nos está diciendo hay otra realidad más allá de esta realidad presente, porque estas mujeres han renunciado a ella. Como decía Pablo, ¿no? Todo lo tengo por basura cuando he descubierto a Cristo. Bueno, pues está de una manera que muchas veces no entendemos, está anunciando. Otras religiosas están metidas en la viña, muchas veces más que los laicos, pero lo hacen de esa manera entregada, sin tener familia, por el voto de castidad, lo hacen con una forma de entrega tan absoluta que también están anunciando que tiene que haber un reino de Dios más allá de este mundo. Porque si no, estas personas, ¿cómo están entregadas de esa manera? O sea, son testimonio de la, bueno, como aquí lo expresa también, ¿no? De la gloria celestial, ¿no? Por tener una idea de lo que es esa vocación. Y bueno, me he atrevido a poner esta frase de Rovirosa, de Guillermo Rovirosa, que fue el fundador del movimiento al que yo pertenezco, que me parece muy significativa, por lo menos en parte nos da esa idea de las diferentes vocaciones, como todas son complementarias. Entonces dice, unos consagrando a Dios su virginidad y otros su fecundidad, en un mismo gesto de adoración al Padre. O sea, ¿cómo se relaciona una religiosa? ¿Qué tiene en común? Parece como un chiste, ¿no? Una persona virgen que se ha comprometido a la castidad con unos padres de familia, con un padre y una madre. Unos son fecundos y otros renuncia a un tipo de fecundidad biológica. Pero los dos, con su entrega y ese amor abierto a la vida de los cónyuges y ese amor que renuncia a su propia biología de la Virgen, ofrecen ese mismo testimonio de adoración al Padre. Unos expiando las injusticias, pensemos también de nuevo en una hermana de clausura, ¿no? Expiando las injusticias, o en la hermana Teresa de Calcuta, dedicada a los últimos, las 24 horas del día, que es una forma de entrega casi absoluta a los demás, expiando las injusticias del mundo, y otros sufriendo persecución por imponer la justicia, por implantar la justicia. ¿Qué tiene que ver la hermana Teresa de Calcuta con un político católico? Pues podría ser eso, porque los dos están, uno expiando injusticias y el otro luchando contra las injusticias aunque lo maten, ¿no? Como ese ministro pakistaní que está ahora en proceso de beatificación, ministro del Pakistán para las minorías religiosas, que era católico y él hizo su trabajo como tenía que hacerlo, lo mataron los islamistas y ahora está en proceso de beatificación. Él dio su vida, la persecución, por construir el reino. Bien, y la otra razón por la que se producía esta espiritualidad desencarnada, esta pereza por ir a la viña, esta es un poquito, digamos, más fea, ¿no? Porque el clericalismo, después de todo, es por una voluntad de servicio, ¿eh? Puede entenderse como una especie de ceguera, ¿no? Estás tan ilusionado con tu parroquia, con la vida parroquial, que te quieres entregar allí. Bueno, eso está muy bien. Levanta la cabeza y mira un poquito, porque hay algunas cosas que te estás perdiendo, pero esta segunda razón por la que no vamos a la viña es, bueno, porque nos va mejor sin complicarnos la vida, por resumir. Aquí es lo que decía antes, cuando el Papa decía, tenemos una doble vida, una dualidad de vida. Tengo una vida en la Iglesia, donde el centro es Dios, y tengo otra vida donde ya el centro deja de ser Dios y el centro soy yo. Estoy en la Iglesia rezando, o estoy en mi grupo de un movimiento, de una asociación, pues está en la Iglesia o en otro local. Y allí sí, allí el centro es Dios. Y es verdad que es Dios. No negamos que esa persona no es una herejía, no son herejías, el centro es Dios. Pero
Cuando ya he terminado ese ámbito, que yo mismo he acotado, ya deja de ser el centro Dios y ya el centro soy yo. Entonces hago lo que me da la gana y ya los demás no entran en mis cálculos. Ya los demás no entran en mis cálculos. Mi lucro es más importante que el otro, mi poder o mi comodidad. En vez de la pobreza, la humildad y el sacrificio, pues topa a mí, yo soy el primero y cuanto más cómodo mejor. Y pongo ahí 3 ejemplos que son 3 ejemplos. Podría haber 200.000, pero he puesto 3, ¿no? No voy a una huelga porque pierdo dinero. Ahora que ha habido unas huelgas con motivo de la criminalidad y de la extorsión, pues habrá quien ha dicho, yo no voy a la huelga porque pierdo dinero. Bueno, habrá quien tenga una causa de justificación legítima, ¿no? Porque si hoy no trabajo, no come mi familia. Entonces, comprendido. Pero habrá quien no. Simplemente es que no piensa hacer nada, perder por los demás. O no voy a una manifestación que se hace contra la extorsión porque, bueno, me puedo complicar la vida. O eso me... yo pensaba esta tarde pasarla con los amigos charlando y echando broma. Bueno, pues aquí he elegido mi comodidad. O me dan un cargo y en el cargo yo estoy muy feliz con ese cargo, pero el cargo me obliga a hacer cosas que son feas, que no están bien. Renuncia al cargo. Claro, pero el cargo da prestigio, el cargo da cierto poder. Y esos son ejemplos de lo que sería cómo nuestra conveniencia nos aparta de la viña. Bueno, y ocurre, estos serían como cosas que se dice a sí mismo la persona que se aparta de la viña por conveniencia, ¿no? Las obras de caridad eso son cosas opcionales eso lo hacen las religiosas, ¿no? Pero lo hace el que quiere, eso es voluntario. O la opción por los pobres, que es un concepto de la doctrina social de la Iglesia, como dice opción, pues es opcional. Entonces, como yo no quiero, pues estoy dentro de lo legítimo. O aceptar un orden social injusto porque nos va bien, o el pragmatismo, porque a veces decimos, esto no se puede cambiar, no podemos cambiar nada, las cosas no pueden cambiar, esto es demasiado difícil, esto no ha cambiado nunca. Pues esas son excusas para no ponernos en camino. Bueno, más excusas, ¿no? Dios no me pide tanto, esto es para los que quieren ser perfectos, la política es muy sucia, es mejor mantenerse aparte, la política, la economía es para los que saben, para los profesionales, pero miren a los profesionales lo que están haciendo con el país. O no hay solución a esto, todo eso son cosas que se dice. Bueno, y la otra espiritualidad que queríamos señalar, que era también una cojera, es la espiritualidad secularista. Esta entiende que estar en la viña es suficiente para mantenernos unidos a la vid. Es decir, si yo estoy trabajando por los demás, si estoy trabajando en una organización caritativa, le dedico a esto toda mi vida, todo mi esfuerzo, todos mis recursos, o estoy en política, estoy metido hasta el tuétano, ¿no? Hasta el cuello y jugándome la vida, pues ¿para qué tanta misa? ¿Para qué tanta confesión? ¿Y para qué? Ya lo estamos haciendo de hecho. Ya estamos cerca del Señor estando con los pobres. No dijimos que el Señor estaba en los pobres, pues yo estoy con los pobres todo el día. Esa sería la visión secularista. Entonces, recordamos de nuevo cómo el Señor dice un poco, cuidado, Marta, Marta, que aquí estoy yo, que tienes que estar conmigo para... Padre, ¿cómo voy de tiempo? Mal, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, no voy a poner más diapositivas porque esta parte es un poquito compleja, pero si pongo las diapositivas me voy a liar. Voy a resumir, voy a ir más al grano. De todas formas, tendrá las diapositivas, que el padre se las pondrá a su disposición, y también el documento donde está escrita la charla. Claro,
lo que estaba haciendo Marta era importante o no era importante. Era importante. Si Marta no ponía la mesa, no cocinaba, no, allí aquel día no se comía y la atención al Señor y a los discípulos pues iba a ser muy pobre. Entonces, ¿por qué le llama la atención? Porque le dice, no te olvides de mí, no te olvides de que si el trabajo en la viña, que decimos que es cultivar nuestra sociedad para que sea justa, para que todos tengan lo necesario, si esa tarea la hacemos sin estar bien unidos al Señor, sin estar bien, y estar bien unidos significa comulgar, significa confesar, significa rezar, significa formarnos, todo lo que hemos visto que significa meditar. Si no tenemos esta parte de interioridad, nos vamos alejando de la vid y lo que hagamos en la viña puede ser devastarla, creyendo que hacemos el bien, haremos el mal. Porque el demonio es muy astuto y hay un refrán que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces la persona que quiere hacer mucho bien, pero no tiene esa capacidad de rezar, de pedirle perdón a Dios, de ponerse en su presencia, de pedir su iluminación, de invocar al Espíritu Santo, más pronto que tarde va a dar un paso en falso. Y entonces en vez de hacer el bien que quiere, hará el mal que no quiere, como decía San Pablo. Quiero hacer el bien y hago el mal. Porque somos así. El maligno es muy listo, nosotros somos menos listos y normalmente nuestra vanidad acaba poniéndose por encima. Muchos políticos llegan con muy buenas intenciones a los cargos públicos, queriendo ser azotes contra la corrupción y acaban poniendo la mano. Porque no se esperaban que iba a ser tan difícil, que las presiones iban a ser tan grandes y acaban corrompiéndose. Entonces, ese es el peligro del secularismo, que el esfuerzo que hacemos por realmente resolver problemas, por realmente ponerle carne, poner en obra. Allí en la carta de Santiago aparece esta situación donde dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Las obras, la fe hay que mostrarla con obras, cierto, pero lo que hay que mostrar con obras es la fe, no otra cosa. Con obras podemos mostrar la vanidad, cuando queremos ser los primeros, los que saquemos a los demás de problemas, hasta de eso nos podemos vanagloriar. Bueno, entonces, la razón del secularismo muchas veces pues es ese deseo bueno de poner toda la carne en el asador ante las necesidades de los demás, pero que tiene una trampa muy grave, que es que creernos que podemos solos, creernos que con nuestras fuerzas podemos y no podemos, separados de mí, si recuerdan lo que decía en la figura esta de la viña, decía, separados de mí no podéis nada, separados de la viña el sarmiento se seca. Y es así, literalmente, separados de la vid, el sarmiento se cree alguien, el sarmiento se viene arriba, el sarmiento se envanece y acaba haciendo mal donde quería hacer bien. Entonces, las dos cosas. Hay que estar unidos a la vid y hay que estar en la viña. Y ya con esto termino. Y si hay tiempo, pues podemos charlar o alguien que tenga alguna duda, y si no, pues lo que corresponda. Si que alguien quiere compartir alguna experiencia, alguna idea, si se ha identificado con alguna situación o al contrario, no se reconoce o quiere aportar y enriquecer algo, el diálogo. Todo claro. Soy un genio. Bueno, pues muchas gracias, hermanos, y sí, adelante, por favor. En la experiencia en esta espiritualidad, por decir, en el trabajo, cuando uno hace en un centro de convenciones, un retiro, en otras palabras, ¿no?
Y una de las misiones que busca hermanos dentro de la comunidad y no quiere trabajar para la viña, un ejemplo, ¿no? Cuando se les da una misión, un tema, un ejemplo, ¿no? O sea, lo recibes, estás caminando y llega el momento que das un paso al costado, ¿no? Eh, me hace recordar esta de la espiritualidad que estás tocando, ¿no? O sea, no queremos trabajar para la viña, ¿no? Y como dice, ¿no? Son muchos factores que originan esto, ¿no? Y hay que tomarlos con pinzas porque hay que buscar un reemplazo, ¿no? O, o tomar del grupo alguien que tome a cargo eso, ¿no? Y te deja un vacío ahí, ¿no? ¿Cómo podemos, no? O sea, ¿hay alguna alternativa, otra que se pueda ayudar a apoyar para esta misión, así en ese momento, ¿no? Porque a veces son muchos los factores que luchan, ¿no? Contra uno mismo, ¿no? Se ha dado eso a su experiencia, profesor, se podía... Gracias, hermano. Muy bien. Sí, es un ejemplo, el dar el paso al costado cuando se nos reclama y lo contrario es la disponibilidad, ¿no? Estar disponible para lo que se nos pide. Así es un ejemplo de lo que sería el no querer ir a la viña. Y soluciones, pues hemos comentado muchas veces, para la persona que no quiere ir a la viña decimos que tiene una espiritualidad, pues cultivando esa espiritualidad, seriamente acabará descubriendo que el Señor lo llama a la viña. Sin ir más lejos, las homilías de los padres en las misas pues suelen ser una catequesis constantemente, porque constantemente el Evangelio que hay que comentar así lo hace. Hemos dicho que la palabra de Dios nos está llamando constantemente a esto. Pues en la homilía el Padre constantemente, no todos los días, pero muchas veces, pues reclaman ese comprometerse, ese salir de nuestra zona de confort, ese estar disponibles. Y si la persona que escucha y realmente quiere ser seria, pues profundizará, reflexionará, se pondrá delante de Dios y dirá, Señor, eso que me falta, ¿no? Como dijo el joven rico, claro, el joven rico, lo que me falta, y le dijo el Señor, vete a la viña a trabajar. Y dijo, soy muy rico. A lo mejor no todos somos ricos como él era, pero somos ricos en comodidad, somos ricos en nuestro pequeño mundo, donde nadie nos molesta y nos cuesta salir de la zona de confort, ¿no? El Señor nos llama a salir de la zona de confort y podemos irnos cabizbajos y tristes. Igual, el Evangelio es muy sabio. Se fue triste, no se fue, bueno, ¿qué dice este maestro? Ya no sabe tanto como yo creía. No, lo entendió perfectamente lo que le dijo el Señor, se fue triste. No vivamos tristes, ¿no? Por no decirle que sí. Un poco tímida, pero ya. Ok. Me ha llamado mucho la atención este tema y me ha hecho pensar mucho en mis amigos de la universidad. Creo que es muy común esta fe desencarnada más en los jóvenes, porque, o sea, también como joven como que lo he experimentado, ¿no? Ha sido para mí también un poco complicado ser alguien en la iglesia, pero salir afuera es como que ya comienza la lucha también, ¿no? Em, Creo que también, y ha sido parte también de esto, es que muchos jóvenes, esto que decías, ¿no? La excusa de no ser parte, o sea, esto le pertenece a los políticos, esto a los de economía, pero uno poco a poco como que se va dando cuenta y creo que requiere de mucha disposición y de agudez, no solo en el oír, sino en el corazón, el llamado de Dios a participar de esta viña, ¿no? Creo que, o sea, por ejemplo, a mí personalmente es como un cuestionamiento día a día de esto, porque yo estudio artes escénicas, entonces las artes aquí en el país es un poco contradictorio a lo que a mí me gustaría vivir. Y es como que también me ha tocado tomar decisiones en el aspecto de renunciar a ciertas actuaciones o que vayan en contra a lo que me pide vivir Dios, ¿no?
Y creo que es algo que los jóvenes vivimos cada día y muchos de ellos tal vez no se animan a participar de la viña por miedo o porque no quieren tener responsabilidades. Es eso, creo yo. Sí, eso. Sí, hemos señalado el objetivo, pero también hay unos medios, o sea, cómo llegar a ese objetivo de estar presente en la sociedad y hacer algo transformador. Y yo diría ahí dos cosas nada más. Una, que hay que ir poco a poco, pequeños pasos. Se dan pequeños pasos, no hay que pensar, no, pues mañana voy a ser presidente del Perú, ¿no? Bueno, vamos despacio, ¿no? Ayer estaba que no quería salir a la puerta de la calle y hoy quiere ser presidente del Perú. Podemos ir poquito a poco. Y luego la asociación. Muy importante estar juntos, porque somos sarmientos de una misma viña. Y en la Iglesia tenemos ese privilegio de tener ya esta red de sarmientos unidos por la vid. Es decir, somos comunidades, ya somos comunidad, no tenemos que crearla, ya somos comunidad. Y desde esta comunidad, desde los grupos juveniles, desde un coro parroquial, se pueden ir, ¿qué más cosas podemos hacer? ¿Qué pequeños pasos podemos ir dando? De manera natural y tranquila también. O sea, tampoco se trata de, por querer hacerlo todo rápido, nos quemamos, que eso también ocurre, más a los jóvenes, ¿no? Vamos a la huelga y entonces hacen una huelga estudiantil que están 6 meses sin clase, suspenden el curso, tienen que repetirlo y yo no vuelvo a hacer esto en mi vida, ¿no? Porque los jóvenes se meten a veces, entonces bueno, a veces hay que ir más despacio, crear un grupo, ver qué es lo que se quiere hacer, ir poco a poco y agrupados en la iglesia, que ya tenemos esa relación, ¿no?, entre nosotros, que es mucho más profunda de lo que pueda tener cualquier partido, cualquier asociación fuera de la iglesia. Vamos, es lo que yo te diría por tu aportación, que es muy, muy interesante y enriquecedora para todos. Bien, muchas gracias. Interesante. Solo quisiera, ahora están preparando un pancito y una agüita para no desmayar.